buenas tardes, mi nombre es Alexis Villarreal. Eh, Estoy encargado de la materia Tecnología de la Información y damos inicio, ¿verdad?, de manera formal en este momento, de tal forma pues que podamos llevar a cabo nuestra materia de la mejor manera. Antes de entrar allá, necesito compartir con ustedes cierta información referente al tema o referente a la materia. En este caso, ¿verdad? La materia pues se llama Tecnología de la Información. Iniciamos hoy, 10 de octubre. ¿Se observan, Nixuri? ¿Se observan? A ver. Sí, Eh, y Cristal, ¿sí se observa? Ok, sí, sí se bien, observa, profe. gracias. Tecnología de la Información, iniciamos hoy, 10 de octubre, fecha de terminación del trimestre 19 de diciembre. Mi nombre es Alexis Villarreal y aquí estamos colocándole mi número de celular, ¿ok? Mi número de celular para que cualquier consulta, ahí lo pueden agregar a los contactos. Tenemos entonces un horario de tutorías de 8 a 5 de la tarde de lunes a sábado. Ahí pues entonces usted me puede hacer alguna consulta, alguna duda que usted tenga, ahí me puede escribir al momento en que yo me contacte, ¿verdad? Le aclaro cualquier observación o algo que usted me esté preguntando en ese momento. Damos la bienvenida a este curso y lo solicitamos tomar las medidas pertinentes para llevarlo de la mejor manera. Queremos pues de que desde ahora ustedes trabajen de la mejor manera eh, con sus asignaciones. No tengamos que andar en corredera después al final del trimestre eh, entregando trabajo tardío. Si bien es cierto el taller que yo les asigno el día de hoy, fecha de cumpleaños, el próximo viernes. O sea que tienen 6 días suficientes para desarrollar su taller, ya que el día sábado debe estar ese taller evaluado automáticamente, ya que el sábado pues de una u otra manera, y si no lo he evaluado pues que ya está en la plataforma, ya que la plataforma se cierra automáticamente por instrucciones mías al día viernes. O sea, ¿por qué la cierra? Porque ya ustedes tienen el tiempo suficiente para haber desarrollado su actividad, a menos que tengan pues algún tipo de urgencia familiar o algo que se le imposibilite y que pueda comprobarse que usted pues no pudo desarrollar su asignación, pues ni modo, entonces se abre para que usted la suba. Todas las evidencias tienen que quedar en la plataforma, ¿sí? Muy bien, entonces de aquí tenemos los requisitos y objetivos. ¿Qué objetivos son? Explicar la importancia del uso de una base de datos. A ver, explicar la función que ofrecen las consultas como condición específica. Analizar la importancia del uso de los formularios dentro de una base de datos. Describir las características y funciones principales de un macro. Definir los dispositivos de red más utilizados en Cisco Packet Trace, que es un modelador de redes. Ese pues ustedes lo tienen en su computadora. Y diseñar distintas redes en el programa de Cisco Packet Trace. Esos serían entonces los objetivos. A ver entonces si me ayudan con los contenidos. A ver, me ayudan con los contenidos del curso. Para leer, Sí, correcto, ajá, dele. el número 1 dice base de datos, definición, 1.1 definición, 1.2 tipo de base de datos, 1.3 tablas, 1.4 relaciones, 2 manejo de base de datos, 2.1 consultas, 2.2 formularios, 2.3 informes, 2.4 macros, 3 simulador de redes, Cisco Packet Tracer, Muy bien. 3.1 definición, 3.2 funcionalidad, 3.3 símbolos comunes utilizados en la simulación de una red. Gracias. Ese será el contenido entonces en el que vamos a trabajar. De igual manera, pues están las actividades y entrenamientos de aprendizaje. Aquí pues ya ese es para que usted con calma, usted tiene acceso a esta plataforma, usted tiene acceso a esto, a la descripción del curso.
¿ya? Usted lo va a ver ahí con calma. Y por último vemos lo que es la evaluación del curso, ¿ya? Autoevaluación 10%, coevaluación 10% y la evaluación unidireccional 80%, haciendo un total de 100%, ¿sí? Y ahí entonces tenemos lo que es la asignación, que voy a leérsela desde este momento, ya que en el grupo anterior me cerró la pantalla la aplicación, ya que si tengo desde cierto tiempo que no hago algo dentro de ella, me cierra la pantalla y tengo que volver a entrar. Así es que lo que voy a hacer es que vamos a ver desde aquí mismo el, el trabajo asignado para dejarlo ya listo. ¿Qué significa la actividad número 1? La actividad número 1 está habilitada del 10 de octubre del 10 al 16 de octubre. Ya está habilitada, ya es visible. ¿Y en qué consiste esta actividad? Esta actividad más que todo consiste en hacer una pequeña investigación ya en internet sobre los tipos de base de datos, según su variabilidad de los datos almacenados y según su contenido, ¿verdad? Y tienes que explicar qué significa cada uno de ellos y lógicamente pues hacer una pequeña ilustración, ¿ya? Esa sería entonces la primera actividad, o sea, una pequeña investigación. Ahí están los criterios de evaluación y al final pues me dice aquí que impedir que los usuarios puedan enviar trabajo después de la fecha límite. Quiere decir que tiene 6 días a partir de hoy para desarrollar esa actividad, ¿verdad? Esa sería entonces nuestra primera actividad. Muy bien, vamos a ver entonces ahora lo que es la parte del PowerPoint en sí, que les tengo preparado a ustedes. Ahí tenemos entonces nuestro título, base de datos, ahí está mi nombre, ¿verdad? Alexis Villarreal. Y ahora entonces iniciamos con el objetivo general. A ver, me leen el objetivo general, por favor. Dice, el estudiante al final del curso será capaz de identificar diferentes tipos de bases de datos, sus funciones y sus usos en diferentes empresas. Muy bien, ese será entonces el objetivo al final del curso. Eso es lo que buscamos en sí. Escuché a alguien ahí que está entrando. Miren, déjenme ver algo aquí. Admitir. A ver, para que ustedes sepan, yo a las 2 y 10, a las 2, digo, perdón, a las 2 y 5, a las 2 y 5 yo dejo de admitir a los estudiantes. Voy a hacerlo en este caso, pues, tal vez porque no tenían conocimiento, pero sí les digo eso. A las 2 y 5 máximo, 2 y 8 máximo, ya yo dejo de admitir los estudiantes. O sea, el hecho dejarlo de admitir indica de que no van a tener, o sea, sí van a tener acceso a la clase, pues porque la van a ver en la pantalla, ¿verdad? Posteriormente se va a compartir, el instituto les comparte la clase grabada, pero pues ya va a requerir de que tienen que escribirme al celular para ver la asignación, alguna consulta. Así es que deben ser puntuales. 2 y 5, 2 y 8 más tardar, estamos dando inicio, ¿verdad? Y de igual manera, 10 minutos antes de la hora, ya yo estoy en la plataforma admitiendo a los estudiantes. Así que, pues, para que sepan, ya de aquí yo no puedo dejar de presentar mi PowerPoint, de presentar mi clase para admitir a los estudiantes. Así que, pues, para que vayan sabiendo. Ok, de ahí entonces vamos a ver las bases de datos. Primero, para ustedes, ¿qué será una base de datos? A ver, ¿qué será una base de datos para ustedes? A ver. Bueno, para mí la base de datos es donde se almacenan diferentes tipos de información en conjunto y se pueden crear para ayudar a, A las empresas, como ¿verdad? a las empresas Claro, a almacenar la así, información necesaria y que se les haga más fácil archivar la documentación. claro que sí, exactamente, has dicho
exactamente lo que se necesitaba hablar. O sea, se trabaja eso, o sea, una herramienta esencial, es una herramienta indispensable dentro del funcionamiento de una empresa, las bases de datos. Y miren ustedes, se crearon con qué objetivo, a la necesidad de que grandes empresas necesitaban almacenar gran cantidad de información, ¿ya? Así es que entonces, a ver, de los compañeros que están allí, a ver si me ayudan leyendo la diapositiva, que no sea la misma que hablo ahorita, sino pues los que están también en la sala. A ver si me ayudan, por favor. A ver, muchachos, no es estar en la sala, es interactuar con la clase, ¿sí? No es Ok, solamente, voy a leer. por favor, Voy a leer. gracias. Fidel. La base de datos se ingeniaron gracias a la necesidad de grandes empresas de almacenar ingentes cantidades de información de una forma rápida, sencilla y fiable, y que a su vez pudieran acceder a ella en cualquier momento sin necesidad de desplazarse a salas dedicadas a archivar documentación, como hasta hace poco se venía haciendo. Muy bien. Fue una necesidad de las empresas. Se necesitaba almacenar información y no poca información, sino bastante. Entonces surgieron, o sea, gracias al ingenio de muchos creadores de software, de verdad, muy atinadamente dijeron, esta es la forma con la que nosotros podemos, con la que se puede grabar información de muchas empresas. Inicialmente, ¿cómo se estaba haciendo? En documentación. ¿Y cuál es el problema de la documentación? Que el documento se extravía, se deteriora, ¿ya? Miren lo que sucedió ahora con dos fenómenos grandísimos que azotaron los Estados Unidos hace muchos años. Uno, la caída de las Torres Gemelas, y dos, el huracán Katrina que arrasó los Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Las personas encargadas de crear diferentes tipos de hardware y de software dieron la oportunidad de mejorar las consecuencias que trajo la caída de las Torres Gemelas y el huracán Katrina. Primero, con la caída de las Torres Gemelas, muchas empresas desaparecieron por completo. Toda la información quedó bajo escombro. No se supo nada de ellas, porque toda la información la manejaban en servidores, en textos, en documentos. Entonces, con el huracán Katrina arrasó muchas empresas grandemente, toda la información se mojó, se deterioró. Entonces, ¿cuál fue la oportunidad? ¿Cuál fue la lección que dio estos dos fenómenos? Que se crearan servidores almacenadores de base de datos a prueba de agua y a prueba de fuego, de tal forma que se pudiese recuperar la información en determinado momento. Ese fue el lineamiento que tomaron estas empresas. De igual manera, algo importantísimo también, guardar toda la información en la nube, de tal forma que si se llega a destruir la empresa por completo, la información queda almacenada en la nube y se puede recuperar, ¿verdad? De manera automática. Muy bien, a ver entonces, si me ayudan a ver qué dice allí. A ver. Dice, cuando empezó el despliegue de los programas informáticos, se empezaron a almacenar datos en los archivos de los programas, los cuales eran cómodos, pero aún así tenían grandes dificultades a la hora de querer modificar registros, estructuras o simplemente buscar información. A finales de los años 60 nacen las bases de datos. En esta base de datos se guardan los datos utilizados por los usuarios, empresas, entre otros, y los programas que los utilizan no se tiene que preocupar de su mantenimiento ni almacenaje, por lo que
un cambio en la base de datos no tiene por qué afectar el principio de los programas que utilizan. Muy bien. Cuando empezaron entonces a desplegarse, o el despegue prácticamente de los programas informáticos, también se almacenaban archivos de los programas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hacía? Que ellos venían y hacían el programa y de igual manera lo modificaban. Hacían de igual manera estructura o simplemente buscaban información. Ya a finales de los años 60, ¿verdad? Nacen las bases de datos que servían entonces para guardar los datos de las empresas, pero no nada más de las empresas, sino todo lo que involucra en sí las empresas. Háblese de inventario, activos, pasivos, datos de los empleados, planilla, registro de transacciones, todo ese proceso, toda esa información que se maneja de manera automática. ¿Ya? Seguimos entonces. Orígenes y antecedentes. A ver, ¿qué habrá pasado con eso? ¿O desde cuándo prácticamente se conocen esos términos de base de datos? A ver. Orígenes y antecedentes. Surgen desde mediados de los años 60 la historia de las bases de datos. En 1970, Koch propuso el modelo relacional. Este modelo es el que ha marcado la línea de investigación por muchos años. Ahora se encuentran los modelos orientados a objetos. Bien, desde el año 60 entonces surgen la historia de las bases de datos. Pero a medida que se iban creando los diferentes software, ¿verdad? Y las diferentes aplicaciones para base de datos, se van encontrando de que se tienen que mejorar. Pero si hablamos del año 70, cuando Koch propuso el modelo relacional, estaríamos hablando de pues, prácticamente ya hace 50 años, donde se crearon estas bases de datos. Pero poco a poco ellas han ido evolucionando hasta que a la fecha las bases de datos surgen, o más que todo no es que surgen, sino que quedan pues identificadas, o surgen los modelos orientados a objetos. Modelos orientados a objetos. ¿Qué significa eso de orientado a objetos? Quiere decir que las bases de datos o los resultados que te da una base de datos se dan en tiempo real. Por ejemplo, usted llega al súper, hace su compra, llega directamente a la caja y dentro de y en la caja hay un programa o una aplicación que automáticamente te hace una operación de suma, resta, multiplicación de todo lo que usted lleva dentro de su canastilla o dentro de su carretilla. Allí la aplicación en sí hace toda la operación de manera interna. Si el artículo paga 5% o si no lo paga, y ustedes pueden ver la cantidad de datos que se manejan o la cantidad de artículos que existen dentro de un supermercado. Cada uno de esos artículos tiene un código único, tiene un costo único y tiene una operación matemática única al momento de pasar por una caja registradora. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos a ver. Ventajas de las bases de datos. Independencia de datos y tratamiento. Muy bien. ¿Qué significará eso? Independencia de datos y tratamiento. Independencia. ¿Qué será independencia? Primero. Bueno, Dígame. que los datos son independientes, no. O sea, no dependen de otros, son únicos, ¿ya? Son únicos. Y cuando hablamos de tratamiento quiere decir el proceso que yo le doy a ese dato, el proceso, cómo lo hago, cómo se hace. Cambio en datos no implica cambio en programas. O sea, de repente el artículo hay que modificarlo, el artículo ahora viene con otra descripción, el artículo trae otro costo. Eso no implica de que tengan que cambiar el programa, simple y llanamente modifica la descripción, ¿ya? Y eso implica un menor costo de mantenimiento. A ver, ¿qué será eso? Coherencia de resultados.
¿Qué será eso para ustedes coherencia de resultados? A ver. Coherencia de resultados. Primero, ¿qué será? Para ustedes, ¿qué es la palabra? ¿Qué significará la palabra coherencia? Coherencia. ¿Qué será? A ver. Los resultados correctos. Ajá. Coherencia de resultado quiere decir que los resultados sean lógicos. Vamos a suponer si dentro de una empresa usted hace una venta de un artículo, 25 palas, vendió una, quedan 24. Ese resultado tiene que ser coherente con el inventario físico que hay en su empresa. O sea que usted puede ir al momento de que factura una pala, usted puede irse automáticamente allá a la bodega y verificar y que físicamente existan las 24 restantes. Coherencia en un dato. De repente usted pasa del súper y pasa a la caja y registra una bebida energética de 1000 ml, pero resulta ser que usted la trae es en medio litro. Usted la tiene en la mano en medio litro y con ese código en la pantalla aparece de 1000, un litro. Entonces no hay coherencia de datos. La lógica te dice que tienes medio litro en la mano y la descripción de la base de datos dice que es un litro. Entonces, una de las ventajas de la base de datos es que todo tiene que ir de acuerdo a la lógica y a la situación real que se presenta en ese momento. Reduce redundancia, claro. Usted no puede estar duplicando los datos. Usted no puede estar duplicando que, por ejemplo, las palas, todas las palas las estoy ingresando en un solo código. ¿Por qué lo vas a hacer si existen palas largas, palas cortas, palas, palas de aluminio, ¿ya? Palas de recoger grano? Entonces, en eso, cada artículo debe describirse con la más atinada definición, o sea, con la correcta. Acciones lógicamente únicas, son únicos los procesos, se evita inconsistencia, se evita tener que estar haciendo los procesos varias veces. Una sola captura del producto, ya lo escaneaste una sola vez. Es como cuando usted vaya y paga con su tarjeta de crédito. Ojo al Cristo, no vaya a creerse de que la cajera le dice, no, lo que pasa es que tengo que pasar nuevamente la tarjeta. ¿Y quién te ha dicho que la segunda acción puede ser que te está descontando de tu saldo? ¿Verdad? Se evita en un solo proceso el que sucede con eso. Mejora en la disponibilidad de datos, pues el dato lo tiene disponible de la mejor manera, de manera eficaz y de manera más rápida. No hay dueño de datos, ¿verdad? No igual a ser público. Cada uno maneja de manera independiente todos sus datos, de igual manera, pues cada uno de los procesos, ni aplicaciones ni usuarios. Un solo manejador de datos y un solo captador de datos tras bastidores, que es el que se encarga de hacer las modificaciones dentro del sistema. Esas eran las ventajas de las bases de datos. Ahora vamos a ver las desventajas. A ver, desventajas. A ver, la desventaja. Desventajas de las bases de datos. Complejidad. Los, no sé qué es, SGBD son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos con una gran funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para poder realizar un buen uso de ellos. Coste del equipamiento adicional. Tanto el SGBD como la propia base de datos puede hacer que sea necesario adquirir más espacios de almacenamiento. Vulnerable a fallos. El hecho de que todo esté centralizado en el SGBD hace que el sistema sea más vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Muy bien. Primero, SGBD significa Sistema Gestor de Base de Datos, ¿ya? Dice que primero la complejidad.
Dice que los sistemas gestores de base de datos son un conjunto de programas que pueden llegar a ser complejos. Claro, lo que pasa es que para esto tiene que surgir primero pues una persona que se encargue directamente de crear la base de datos. Para algunos será algo muy complejo, pero esto implica un sistema, esto implica más que todo un equipo de trabajo en el que está incluido tanto programadores como creadores de base de datos. Es un equipo. Detrás de esa cámara, detrás de esa máquina registradora, hay todo un equipo completo de colaboradores en el cual uno se encarga de registrar el artículo, el otro le hace la modificación a la descripción, el otro se encarga de ver la programación, el otro se encarga de ver la parte del hardware que funcione eficientemente, porque entre hardware y software tiene que existir una mancuerna, o sea, tiene que haber una comunicación permanente, porque si usted tiene un buen equipo informático en lo que a hardware, en lo que a software se refiere, el hardware también lo tiene que acompañar. El costo del equipamiento dice que puede ser que sea necesario adquirir más espacio de almacenamiento. O sea, si su empresa crece, también tiene que crecer la parte informática, mejorando todo lo que es la parte del hardware y del software, porque va a haber más, vas a tener que necesitar más espacio para almacenar todos los datos que van llegando de la mercancía. Vulnerable a los fallos. El hecho de que todo esté centralizado en el sistema gestor de base de datos hace que el sistema sea más vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Esa es una de las desventajas, pero en la práctica, ¿qué ha sucedido o qué se ha visto? Se ha visto de que las personas que se encargan de crear bases de datos, ellos siempre tienen que tener a un secretario o a alguien a la par de ellos. En su ausencia, esa otra persona debe tener el conocimiento para poder resolver determinado problema dentro de una base de datos. Algo también importante es que ellos tienen que dejar un manual de usuario. Si, en la ausencia del encargado de la base de datos, hay que irse al manual de usuario para ver qué fue lo que el encargado de la base de datos hizo o qué hay que hacer en determinado problema que muestre un fallo dentro de la base de datos. ¿Okay? Vamos a ver. A ver si me ayudan ahí, ¿qué dice? Base de datos, estadística, base de datos dinámica, base de datos bibliográficos, base de datos de texto complejo, base de datos de rutas metabólicas, base de datos clínicas. Muy bien. Referente a todo lo que son los tipos de base de datos, ¿a qué les podría, o sea, a qué se referirán? Vamos a suponer bases de datos clínicas. A ver, ¿a qué se referirán o qué relación tendrá eso de base de datos clínicas para ustedes? A ver, ¿qué será? A las clínicas de los doctores. Todo lo que tiene que ver con medicina. A ver, base de datos bibliográfica. ¿Qué le sonará eso de bibliográfica? A las bibliografías. Bibliografías, libros, textos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Base de datos dinámicas se enfoca, estáticas, se enfoca más que todo a lo que es la parte de investigaciones de medicina, que maneja una gran cantidad de bases de datos. Base de datos dinámica, todo lo que tiene que ver con lo que es empresas, movimiento de mercancía en tiempo real. Base de datos bibliográfica, todo lo que se refiere a lo que es bibliografías, textos y demás. Base de datos de texto completo, todo lo que tiene que ver con literatura, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con información de investigaciones de diferentes tipos de empresas. De ruta metabólica, más que todo se enfoca a lo que es medicina, metabolismo y demás. Asimismo como la base de datos clínicas.
Ustedes se imaginarán cómo estará funcionando la base de datos, vamos a suponer, del hospital regional, donde cada una de las personas que están allí, ¿verdad?, tienen un expediente, ¿verdad? Es sumamente complejo, eh, sumamente, o sea, inmensa, una base de datos muy inmensa, ¿verdad? Como pues, y de igual manera el mantenimiento que se le tiene que ir dando a cada una de esas bases de datos. Así es que ahí entonces entraría lo que es base de datos clínicas, todo lo que es expedientes, historial clínico. Vamos a ver entonces otros tipos de base de datos, a ver cuáles serían esas. A ver, otros tipos de base de datos. A ver. A ver. MySQL. Bueno, no Listo, sé muy cómo. bien. Ajá. Es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza por su rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de datos. ¿Sigo? Sí, sí, dele, dele. Post, PostgreSQL, lo mismo. Y, Eso, PostgreSQL. Ajá. y Oracle. Son sistemas de base de datos poderosos. Administran muy bien grandes cantidades de datos y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de gran calibre. Muy bien. ¿Qué más? Access es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos debe ser creada bajo el programa Access, el cual crea un archivo MDB con la estructura ya explicada. Microsoft SQL Server es una base de datos más potente que Access, desarrollada por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de informaciones. Muy bien, gracias. Ahí vemos otro tipo de base de datos. De todas esas bases de datos que están allí, la más importante y la más potente es la Microsoft SQL Server. ¿Por qué? Porque esta base de datos es la que maneja una gran cantidad de información y, por ejemplo, para entrar concretamente a un caso especial, es el que maneja, por ejemplo, los boletines del Ministerio de Educación. Ella ella está entrelazada de manera automática con el Tribunal Electoral, de tal forma que cuando usted ingresa el estudiante a la plataforma de Meduca, automáticamente hace el enlace con la del Tribunal Electoral y salen todas las generales del estudiante. Y ustedes se imaginan la base de datos del Tribunal Electoral que maneja 2, 3 millones de personas a nivel nacional. O sea, es un gran monstruo de base de datos, ¿ya? Y todos esos casos, todo eso ocurre en tiempo real. Los modelos de base de datos se ubican en base de datos jerárquicas. Base de datos jerárquica que quiere decir que qué base de datos es primero y cuál es después. O sea, existe la jerarquía, la jerarquía. Base de datos de red, todo lo que tiene que ver con un sistema de red informático, ¿verdad? Las bases de datos transaccionales, bases de datos pues, que tienen que ver con lo que es transacciones a nivel mundial, pues, a nivel de otros países. Base de datos relacionales, o sea, base de datos que tienen más que todo pues, una relación entre ellas, base de datos que más que todo por su actividad se relacionan. Bases de datos multidimensionales ya son bases de datos sumamente grandísimas, pues que ocupan una gran cantidad de espacio de almacenamiento dentro de un equipo informático. La base de datos orientada a objetos, esta sí se enfoca directamente a lo que es la programación. Si hablamos pues de Java, que es una aplicación, un programa que maneja base de datos, se enfoca a lo que es orientada a objetos. ¿Por qué orientada a objetos? Porque los resultados de la base de datos se dan automáticamente en tiempo real. Y por último, ¿verdad? Las bases de datos deductivas, que tienen que ver pues con bases de datos lógicas, ¿verdad? Dice que los sistemas de base de datos se estudian desde tres niveles. Nivel físico, o sea, la parte física de
de una base de datos, la parte física, la parte que se puede tocar, el nivel conceptual, o sea, qué tanto se maneja en lo que a concepto se refiere, ¿ya? Concepto de la base de datos, cómo la voy a identificar, cómo la voy a reflejar dentro de mi libro, dentro de mi manual de usuario. Y por último, el nivel de visión, qué proyección tengo dentro de mi base de datos. Los creadores de base de datos no solamente la hacen para resolver el problema momentáneamente, sino que ellos siempre se proyectan a que la empresa, al momento de crecer, tiene que ir dejando campos disponibles para poder trabajar directamente con ellos. De ahí entonces la clasificación de la base de datos por su aplicación, está el modelo jerárquico, ¿verdad? El modelo de red, como le mencionamos anteriormente, y el modelo de relación o el modelo relacional. ¿Quiénes forman parte o cómo está formado una base de datos? Está formado por 4 elementos sumamente importantes. Los 4 se hacen necesarios para poder que una base de datos funcione. ¿Cuáles son esos componentes? Las personas. Si no existen personas, no hay una base de datos. Si no existen computadoras, máquinas, todo lo que es hardware dentro de una base de datos, no hay base de datos. No se puede conformar una base de datos. Si no tenemos programas, software, dentro de una base de datos, no existe. No hay base de datos, no se puede crear una base de datos, ¿verdad? Y por último, datos. Si no hay datos, es imposible que el hardware, el software y las personas puedan formar una base de datos, ¿ok? Entonces, en este caso, pues, son 4 componentes sumamente importantes que forman una base de datos, ¿sí? De ahí entonces, de igual manera, pues ya hablándolo entonces en términos máquina, los componentes de la base de datos, el hardware, todo lo que son los programas, la parte tangible, todo lo que es equipo, hardware, CPU, monitor, pantalla, impresora, cableado de red, software, todo lo que son las aplicaciones en sí. Y por último, ¿verdad? Los datos. Dentro de los tipos de usuario de una base de datos tenemos el usuario final, tenemos lo que es el desarrollador de aplicaciones y tenemos el administrador de la base de datos, ¿ya? Esos serían entonces los tipos de usuario de una base de datos. El administrador de la base de datos es el que administra y crea la base de datos, es el que la diseña. El desarrollador es el que ejecuta la aplicación, es el que la lleva a efecto, es el que la transforma a un lenguaje máquina de tal forma que la computadora pueda hacer todo el proceso. El usuario final es el que está ya al lado de la impresora o al lado de la caja, esperando que llegue la persona para entonces iniciar un proceso de captura de datos. Al hacer la captura de datos, entonces incluye todo lo que es un proceso de suma, resta, multiplicación, rebajó del inventario, aumentó el inventario, todo lo que es la información que se ejecuta al momento de procesar la información. De ahí entonces la clasificación de las personas que tienen acceso a un sistema de administración de base de datos están los usuarios ingenuos, los sofisticados, los programadores de aplicación y los usuarios especializados. Esos serían entonces los que componen, los que forman parte, los que según pues la clasificación de un sistema manejador de base de datos. Usuarios ingenuos son aquellos usuarios que pues no tienen conocimiento del sistema, simple y llanamente llegan, necesito que me proceses este dato. Usuarios sofisticados ya son aquellos pues que de repente conocen algo de la aplicación, ven que de repente hay cosas que la lógica te dice que no debe ser. Los programadores de aplicación son aquellos que están en la computadora haciendo todo lo que es la parte de programación, todo lo que es haciendo las mejoras de la misma aplicación, haciendo los ajustes de la salida, los costos, ingresando nueva información y demás.
Y los usuarios especializados son aquellos que ya tienen que ver directamente con el mantenimiento del hardware, con el mantenimiento del software y demás. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? A ver. ¿Algo que quieran consultar? Usted va a estar subiendo la actividad esta semana, ¿verdad? Ya la actividad se subió.